Bueno, como decía Maggi, estamos en el entorno del 1 de mayo y el primer 1 de mayo en 131 ediciones en el que no pudo haber manifestaciones ni gestos de protesta en ningún sitio. Nosotros tuvimos tiempos en los que no se podía, pero por otros motivos de dictadura y de prohibición. Lo que yo voy a intentar hacer hoy es una reflexión sobre cuál es el papel que está cumpliendo el movimiento obrero ahora, el papel que ya no está siendo capaz de cumplir y las causas. Voy a evitar lo que suelen ser los argumentos más habituales, es decir, uno cuando escucha en el ámbito de la izquierda críticas a los sindicatos, y las críticas a los sindicatos escúchense en todos los ámbitos y son muy frecuentes y generalmente muy sañudes, suele haber acusaciones que apunten a la desmovilización como algo deliberado o como fruto de la falta de voluntad o de la negligencia, a las burocracias sindicales como causantes de eso, y generalmente esas críticas vienen teñidas de un cierto tipo de condena moral y también de una sensación de impotencia y de frustración. Yo voy a intentar evitar eso. Voy a intentar evitar hacer referencia a la burocracia sindical o incluso a las direcciones de los sindicatos como causantes del mal, porque me parece que esos son más consecuencias que causas y que deberíamos de mirar más largo y mirar más amplio e intentar ver por qué pasan esas cosas. Y por lo tanto voy a evitar los sermones cargados de mucha autoridad moral y de mucha impotencia y de poco análisis, ¿no? Si miramos alrededor, si miramos lo que pasa no en Asturias, no en España, sino en el mundo, y si buscamos las causas profundas, encontraremos que no nos está pasando nada que no esté pasando por ahí fuera. No nos está pasando nada singular o particular, no llega a nosotros, nos esté pasando que el movimiento obrero perdió su capacidad de presión, perdió su voluntad de movilización y se dio por derrotado o por vencido, o se volvió pactista, entreguista, aceptó el capitalismo, mientras por ahí fuera encontramos modelos y espejos en los que mirarnos que nos digan que realmente eso no tiene por qué ser así. En realidad, mirado en el largo plazo, la última crisis revolucionaria que fue global y que dio lugar a movimientos de revolución proletaria produce al final de la Primera Guerra Mundial y en la estela de la Revolución Soviética. No vuelve a haber una coyuntura revolucionaria a escala global, a escala mundial, desde los años 17 al 20-21 aproximadamente. Pero lo que sí siguió cumpliendo el movimiento obrero y la clase obrera como sujeto colectivo a lo largo de las décadas siguientes del siglo, del periodo de entreguerras y del periodo posterior de la posguerra, fue batallas en la perspectiva de derrocar al capitalismo. Y eso el movimiento obrero lo sigue alentando hasta los años 70 del siglo XX de forma manifiesta. En el final de los 60 y en los 70, todavía en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en Argentina, solemos olvidar América Latina, en Brasil, en la España franquista y antifranquista, sigue habiendo una clase obrera que pelea, por supuesto en el Portugal de la Revolución de los Claveles, que pelea, que libra batallas en la perspectiva de que son un sujeto decisivo en la transformación del modelo de sociedad en el que vive y probablemente la construcción de un modelo alternativo al capitalismo. El capitalismo se reconfigura de una forma radical y profunda a partir de la crisis que se desata en el 73, que en el desencadenante inmediato ya la crisis del petróleo, pero que da lugar a una reestructuración profundísima. Cambian a partir de ese momento la división internacional del trabajo, las relaciones productivas, la localización incluso física de la clase obrera, ¿no? Y se produce un fenómeno intensísimo de globalización, de deslocalización de la producción industrial fundamentalmente, de descentralización productiva y de flexibilización, como lo llamaron, es decir, de fragmentación de la unidad productiva que era la gran fábrica, por ejemplo. El movimiento obrero descansaba en gran medida sobre fábricas muy grandes
con obreros masa muy homogéneos desde el punto de vista sociológico, que vivían en barrios muy compactos también desde ese punto de vista, y eso daba una fuerza. Lo que habían perdido con la descualificación del Fordismo, de la producción en masa, de la producción en serie, lo habían ganado con el número y la concentración de obreros que cuando iban a la huelga conmocionaban la sociedad de su entorno y muchas veces se convertían en un fenómeno de repercusión política en el país entero. La fragmentación de la producción, la externalización, la subcontratación, la deslocalización, provocan una fragmentación de la clase obrera y una pérdida de capacidad de presión y de acción colectiva drástica y radical. Desde entonces, las principales luchas obreras son luchas absolutamente defensivas, muchas veces simplemente de retirada, por salvar el puesto de trabajo, contra las reconversiones industriales, contra las deslocalizaciones, contra el deterioro de las condiciones de trabajo. Todo eso viene de la mano de un cambio tecnológico que está produciendo una descualificación de muchos de las tareas, por lo tanto, la robotización o la automatización están produciendo que hay profesiones enteras que desaparecen y trabajadores que negocian en condiciones mucho más precarias y mucho peores. Cuando está encima la sombra de la deslocalización, con mucha más razón, se acaban consiguiendo acuerdos sindicales refrendados por los trabajadores que son ni siquiera el virgencita que me quede como estoy, sino que me quede un poco peor de lo que estaba, pero por lo menos que salve el puesto de trabajo. Y esa es una situación extendida y generalizada, no ya en los países desarrollados, sino que está pasando incluso en el tercer mundo, porque siempre hay un sitio al que se puede ir a conseguir condiciones de trabajo más deterioradas, trabajadores con menos derechos y más precarizados y más baratos. Todo eso viene acompañado de una derrota ideológica y política de primera magnitud, es decir, la desaparición, en realidad, de la clase obrera como sujeto, de la clase como categoría de interpretación. Es decir, no estamos interpretando las crisis a las que el capitalismo nos está sometiendo en términos de clase. Teníamos esos anteojos para mirar la realidad y, sin embargo, perdimos la capacidad para ver con esos anteojos. Una derrota ideológica, ya digo, y política de primera magnitud. Y todo eso sucede sobre la base social de la disolución, la desarticulación de la identidad y de la sociabilidad obrera. Es decir, la cohesión que daba la gran industria, los barrios obreros, la concentración de población con problemas más o menos similares y con organizaciones que articulaban a la clase, que fundamentalmente eran los sindicatos, se fue desarticulando en esa parcelación, segmentación y fragmentación de las relaciones productivas y en una intensificación de la explotación del trabajo que va dejando desarmados, inermes a los trabajadores. La consecuencia de todo eso es la desmovilización y una movilización que se vuelve casi exclusivamente defensiva. Bueno, todos esos cambios conducen a la indefensión y generalmente los experimentamos y muchas veces los analizamos como algo local, como algo que nos está pasando a nosotros. Los experimentamos obviamente en el ámbito en el que nos afecta o en el que afecta a la gente más próxima y acabamos categorizándolos como si eso fuera una cosa que nos está pasando a nosotros sin mirar alrededor. Eso, por cierto, es una cosa que el movimiento obrero perdió, porque el movimiento obrero se forjó como una fuerza a tener en cuenta justamente desde el análisis global e internacional. Uno va a los textos de Marx y encuentra constantemente una preocupación por tener un análisis global del capitalismo y de cuáles son las lógicas y a dónde conduce, y por tener en cuenta lo que está pasando en otros sitios. Y uno va a la prensa obrera de finales del siglo XIX y de principios del XX y constantemente están apareciendo noticias de lo que pasa en otros sitios. Esto ya no nos pasa. Sigue habiendo un movimiento obrero y, sin embargo, no hay ni noticia. Sin ir más lejos, en lo que llevamos de milenio, va habiendo huelgas generales de más de 100 millones de huelguistas en la India que no fueron noticia ni en un recuadro marginal en un periódico o en un fragmento de unos segundos en un telediario, ¿no? Y si lo buscáis en Google vais a encontrar esas huelgas generales en la India por condiciones de trabajo, por objetivos muy limitados y muy pequeños probablemente, pero que afectaron a más de 100 millones de trabajadores en varias ocasiones, ¿no?
Nos pasa igual con la crítica que dirigimos a los sindicatos. Criticamos a los sindicatos que tenemos más próximos, aquellos a los que estamos afiliados o podríamos estar afiliados, a los locales y a los nacionales. Y no solemos mirar ni más lejos ni más largo. Pero nada de esto que nos está pasando, como ya decía antes, y local o nacional, todo mundial. Y cuesta encontrar alguna excepción. Cuesta encontrar a dónde mirar para encontrar una excepción. Encuentres focos de resistencia más o menos aislados, que generalmente tienen éxito cuando son locales, ¿no? Nosotros tuvimos un ejemplo extraordinario en la resistencia de la Monroe, de Tenneco, a la deslocalización hace unos pocos años. Tengo ido a algún congreso por ahí fuera en el que lo contaba y miraban para mí como si me lo estuviera inventando, porque no parecía ni verosímil que 200 trabajadores hubieran sido capaces de impedir el cierre decidido por los ejecutivos de una multinacional. Pero esas son las pequeñas victorias que somos capaces de vislumbrar. Si lo focalizamos todo en la crítica a lo más cercano, no nos queda más discurso que la condena moral. Acabamos achacando a la falta de voluntad, al entreguismo o a la corrupción o a la burocratización de las direcciones sindicales todo el problema. Si miramos al resto y si tomamos conciencia de que ahí hay un fenómeno que es mundial, habrá que pensar en términos que se basen en algo más que eso, ¿no? Que algo más que la traición o la corrupción. El capital en realidad funciona desde hace tiempo a escala internacional. La burguesía se convirtió en la clase dominante sobre la base de mercados nacionales y de la construcción de estados-nación, pero el capital ya ahora absolutamente internacional. Y el movimiento obrero siguió el proceso inverso. El movimiento obrero se hizo fuerte sobre el internacionalismo como el gran ideal del internacionalismo proletario, pero hace tiempo que solo está siendo capaz de ofrecer resistencia en el plano local y como mucho nacional. Y además, ese movimiento obrero, y es donde me voy a concentrar, fue portador de un modelo social alternativo y desde hace tiempo ya solo defiende asuntos muy concretos y muy inmediatos, pero sin contramodelo o sin proyecto de futuro aparente. Probablemente ese proceso de derrota que arranca de los años 70 tiene su batalla decisiva en lo que representó la Thatcher en Inglaterra y seguramente el episodio clave y la huelga de los mineros británicos del 84-85. Porque a pesar de que las Trade Union británicas nunca habían encarnado un sindicalismo revolucionario, no hay batalla tan importante como esa, no hay batalla tan larga, tan a cara de perro, tan hasta el límite de las fuerzas y tan decisiva en cuanto a las consecuencias que tiene. El neoliberalismo necesitaba quebrar el espinazo de sindicatos como los sindicatos británicos y la batalla de la huelga minera del 84-85 y es decisiva. A partir de ahí no vuelve a haber una batalla de esa magnitud y de esa trascendencia. Lo que se va imponiendo y es una desmovilización que fundamentalmente es fruto de condiciones objetivas, aunque hay una dimensión ideológica y subjetiva que es la que me voy a detener, pero no quiero que olvidemos que el problema de fondo es una transformación de las relaciones de producción y de los sistemas de explotación y las relaciones laborales a escala planetaria que difícilmente se puede enfrentar solamente con voluntad o con discursos morales, ¿no? Pensamos muchas veces estas cosas con categorías zombies. Cuando Marx y Engels se etiquetaron a sí mismos como exponentes del socialismo científico y etiquetaron a sus predecesores en el campo del socialismo como socialistas utópicos, lo hacían sobre una argumentación que estaba bastante fundada, más allá de que era un juicio de parte, y ellos salían bien parados, evidentemente, de eso, de que lo que había pasado hasta entonces era que el socialismo utópico, el socialismo que había habido antes de Marx y Engels, se había basado en la condena moral de la evidente injusticia que generaba el capitalismo y en la confianza en que las ideas por sí mismas, puesto que eran justas y eran razonables, iban a triunfar. Y en cambio lo que había era una ausencia profunda de análisis científico, una incomprensión de cuál era la lógica del capital, cuál era la lógica del poder y por tanto desde la incomprensión de a qué clase de enemigos estaban enfrentando, también una falta de capacidad para desplegar las formas de lucha y de organización adecuadas. Bueno, pues estamos como de vuelta en la era del socialismo científico, del socialismo utópico, muchas veces cuando interpretamos estas cosas, ¿no?
Voy a intentar resumir esto huyendo de explicaciones conspiranoicas y de la traición como clave de todo, tratando de entender sobre todo antes que de condenar. Hay una cita de Marx que me gusta especialmente, de Marx y Engels en realidad, en la ideología alemana, está escrito en 1844, y la voy a leer textualmente porque, bueno, encierra muchos significados. Escribían Marx y Engels en 1844, cuando el marxismo no existía, ¿no? Y simplemente ellos estaban intentando clarificar sus ideas en una serie de textos, muchos de los cuales ni siquiera vieron la luz hasta 100 años después. No se trata de lo que uno u otro proletario individual, o incluso el proletariado en su conjunto, pueda representarse a veces como meta. Lo importante es lo que el proletariado es y lo que está obligado históricamente a hacer de acuerdo con ese ser suyo. Su situación de vida y toda la organización de la sociedad burguesa actual determinan de antemano su meta y su acción histórica de manera clara e irrevocable. Hay una visión aquí que es teleológica, ¿no? Es decir, el proletariado tiene una misión que cumplir en la historia y eso es independiente incluso de la voluntad de los propios proletarios o de que sean conscientes o no. No tienen más remedio que derrocar el capitalismo y construir un orden nuevo. Bueno, visto siglo y medio después, sabemos que esto no era verdad. Esto no pasó. Pero ojo, porque 6 o 7 generaciones de proletarios creyeron que sí, que esto iba a ser así. Es decir, en la segunda mitad del XIX y en la mayor parte del siglo XX, la clase obrera se vio a sí misma en buena medida y fue vista, incluso por sus enemigos, como un sujeto revolucionario que era una amenaza al orden capitalista y que podía construir un modelo de sociedad distinto. La primera internacional se crea en torno a un eslogan, el de Proletarios del Mundo Unidos, que parece que había sido una idea original de Flora Tristan, incluso antes del Manifiesto Comunista, que está nuevamente repetido en el Manifiesto Comunista y que es adoptado por la Sociedad Internacional de Trabajadores. La Segunda Internacional adopta el himno de la Internacional, que todos conocemos, que proclama que el mundo va a cambiar de base. Y eso lo cree firmemente la militancia obrera, lo cree mucha gente que participa o simpatiza con el movimiento obrero, y lo creen también, ojo, sus enemigos. Los enemigos del movimiento obrero tienen el mismo, lo que pasa que en lugar de la esperanza, y el mismo temor a que eso pase. Y despliegan todos los medios posibles para combatir eso y para neutralizar esa amenaza. Porque efectivamente el movimiento obrero aparenta ser el enemigo máximo del capitalismo. Todavía en el año 76, en nuestra transición democrática, si leéis uno de los libros que Fraga publicó a propósito de su paso por los distintos gobiernos, tiene un libro publicado basado en sus notas de la época en la que fue ministro de Información y Turismo, es decir, ministro de Propaganda del régimen, y otro publicado sobre el tiempo de la transición en el que fue ministro de la Gobernación, de lo que ahora sería ministro del Interior. Bueno, Fraga, en el año 76, de su puño y letra, y editado por él mismo, ve en la huelga general de Sabadell y en la huelga general de Vitoria los soviets en Petrogrado, el proletariado en marcha. Es decir, la revolución proletaria como algo que estaba pasando en las calles de Sabadell y de Vitoria y que era una amenaza a escala de todo el país. Bueno, si lo creían los militantes obreros y lo creían sus enemigos, es decir, si está extendido que el proletariado y un sujeto revolucionario, la clase obrera, porque el proletariado era un término que había caído en desuso, la clase obrera es un sujeto revolucionario y el movimiento obrero el que articula políticamente y el portador de un modelo distinto de sociedad, eso es una fe profunda, no ya en la justicia de la causa, sino también en su triunfo, en que el triunfo es inexorable, ¿no? Quien forma parte del movimiento obrero forma parte de la historia, está construyendo la historia. Y la emancipación de la clase es la liberación de la humanidad entera. Es decir, hay un proyecto utópico de una sociedad igualitaria, sin clases, sin explotación y sin desigualdad, que va a ser llevado a cabo por el movimiento obrero. Cualquiera que participe en el movimiento obrero se ve a sí mismo como parte de la construcción de ese proyecto. Eso da sentido a la militancia, da sentido a las vidas de los militantes, a veces cuando escriben su biografía o cuando son entrevistados. Eso es el elemento que les da identidad. Da sentido incluso a la muerte, que se puede morir por esa causa. Y da sentido a la muerte a los ojos de quienes arriesgan su vida. Es decir, sería difícil de entender la resistencia antifascista de los militantes comunistas o de los militantes obreros en muchos sitios con lo que se jugaban si no creyesen firmemente en que estaban luchando por un mundo mejor. Está en las cartas de los condenados a muerte del franquismo, muchas veces esas cartas que escriben
a la inminente viuda y a los hijos, a los guajes que queden, diciendo ellos, yo no lo voy a ver, pero muero para que tú sí puedas verlo. Está si veis la película de Sacco y Vanzetti, la canción de Joan Baez, la de Here's to You, confía en eso mismo, ¿no? Traduzco del inglés, porque como no me hicisteis nada malo, no os lo voy a leer en inglés. El momento final es vuestro y esta agonía es vuestro triunfo. Es decir, la sangre de los mártires, esto lo tuvo el cristianismo en su día, yo digo que hay una fe profunda, la sangre de los mártires va a regar y va a abonar nuevos militantes que finalmente van a triunfar. No por casualidad, a las víctimas del terrorismo de Estado de Chicago se los pasó a la historia como los mártires de Chicago. Porque efectivamente morían por algo. Si veis la letra de Pozo Funeres, vuelve otra vez esa misma idea, ¿no? Dicen, amestaranse todos los manes proletarios, dice Nuberu, y en la esperanza tarazada del vuestro cuerpo, darreu agitará la libertad. Es decir, esos muertos tienen sentido para nosotros, esa muerte tiene sentido para los propios que arriesgaron su vida y tiene sentido para nosotros porque la causa va a triunfar. Y esa ya es la causa de la humanidad. Bueno, eso está desaparecido del escenario. Y eso los que ya tenemos alguna edad, todavía lo conocimos. En los últimos estertores, en los últimos momentos, pero todavía lo conocimos. Ya casi nadie lo cree. Y el que lo crea, igual se lo tiene que hacer mirar, porque realmente está desaparecido. El horizonte utópico no está en el escenario. Y eso no hay un problema de que los dirigentes sindicales hayan dejado de creer en esa misión, y que nosotros tampoco lo creemos. Claro, eso tiene consecuencias que son muy profundas respecto a qué papel juegan los sindicatos, qué cosas motivan la militancia y cuál es el funcionamiento o las cosas que son capaces de hacer y no son capaces de hacer, o la audiencia que simplemente que tienen. ¿Por qué no escuchamos noticias de una huelga de 100 y pico millones de personas en la India? Porque os puedo asegurar que la prensa obrera e incluso la prensa burguesa, unos para ensalzar y otros para detectar las amenazas, sí se hubieran hecho eco de huelgas mucho más pequeñas hace 100 años. Bueno, esa desaparición del horizonte utópico y la desaparición de un referente ético. Es decir, cuando luches por un mundo mejor, estás luchando por valores y por principios. Y eso incluye normas de conducta y principios morales, y también sanciones morales. Es decir, hay cosas que son honorables, ser solidario, y hay cosas que son deshonrosas, ser esquirol. Eso hay una vergüenza. Y una vergüenza que no te permite hacerlo sin pagar un precio, porque la gente te etiqueta como esquirol y eso para siempre. Vuelvo otra vez a la huelga de los mineros contra la Thatcher. En las comunidades mineras de Gales, de Escocia y de Inglaterra siguen acordándose de quién fue Esquirol en el 84-85. De vez en cuando encuentras en los testimonios orales a gente que no pudo volver a entrar en el pub del pueblo en el que vive, porque sigue siendo Esquirol para ellos. Bueno, ¿cuál es la sanción que pasen ahora los esquiroles en una huelga? ¿Qué clase de peligro corre? ¿Qué os va a pasar a los de Alimerca que hicieron la contramanifestación en la huelga de diciembre del año pasado? Pues absolutamente nada. ¿No? Dejó de ser vergonzoso y dejó de ser deshonroso ser esquirol. ¿No? El horizonte utópico proporcionaba esquemas ideológicos que fundamentaban la acción. No estabas luchando solo por un convenio, por una subida o para neutralizar un despido, aunque esa fuera la causa que motivaba el conflicto. Estabas luchando por la causa obrera, porque cualquier conflicto, grande o pequeño, formaba parte de una cadena que, en último extremo, iba a conducir a la emancipación de la humanidad. Todas las batallas tenían un sentido inmediato y un sentido trascendente, un sentido ulterior, más allá de eso. Y más allá del resultado. Las derrotas también eran necesarias. Había que pelear porque, en último extremo, la victoria se iba a conseguir. Eso era un motivo para militar y un motivo para hacer proselitismo, ¿no? Te cargaba de fuerza moral, te cargaba de motivos para entrar a militar en el movimiento obrero y te cargaba de motivos para hacer proselitismo e intentar hacer que otros entrasen. Porque eso estaba ligado a la conciencia, a la identidad y al orgullo de clase, al orgullo de la condición de trabajador. El estigma de ser los parias de la tierra se convertía en un motivo de orgullo, ¿no? Porque justamente eran los que construían la riqueza. En realidad, los burgueses eran parásitos que vivían a su costa y ellos eran los indispensables. Estamos, por cierto, en la oportunidad de construir un discurso de este tipo. Lo estamos viendo estos días, en este momento de confinamiento.
¿Quiénes eran los indispensables? Pues la gente que ganaba malamente 1.000 euros al mes. Escajeres de la Limerca, los que limpian la basura y personal sanitario a veces aceptablemente pagado y otras veces absolutamente precarizado. Y resulta que esos eran indispensables. Los brokers de los parqués del Nasdaq y del IBEX 35 igual no eran tan necesarios. Bueno, la desaparición de ese horizonte utópico contribuye en una medida muy alta a agravar las debilidades del sindicalismo de clase. Por una parte, provoca una despolitización que resta presencia e influencia al movimiento obrero en el campo de la acción, en el campo laboral y en el campo político, y que hace que las organizaciones de trabajadores dejen de aparecer como los representantes o los portavoces de la clase. La clase dejó de tener portavoces. Primero los partidos dejaron de definirse como partidos de clase porque necesitaban votos que no podían salir solo de la clase obrera, y finalmente los sindicatos no es que hayan dejado de definirse como sindicatos de clase, dejaron de ser reconocidos y reconocibles como portavoces del conjunto de la clase porque sencillamente dejamos de ver a la clase como un sujeto a tener en cuenta. Y eso no es culpa solo de los dirigentes sindicales, es culpa de una transformación mucho más general, de la que somos partícipes seguramente todos. Bueno, la desaparición de esos incentivos para militar, para formar parte de un movimiento obrero que iba a cambiar el mundo de base, hace que la militancia vaya siendo sustituida por la profesionalización. Y los cargos se convierten en un medio de vida, ser liberado sindical o ser dirigente sindical, y no en una militancia al servicio de un fin más grande. La vieja ley de hierro de la oligarquización de las organizaciones que describió Michels hace más de 100 años se acentúa. No, eso siempre fue una ley de las organizaciones. Las organizaciones tienden a oligarquizarse, es decir, los dirigentes tienden a perpetuarse en el control de las organizaciones. Pero es que ahora sencillamente no tienen ni siquiera desafío porque hay unas bases que no están reclamando democracia interna o participación, están reclamando solo servicios. Los sindicatos de clase, en el caso español, son probablemente las organizaciones sociales con más afiliación. Yo creo que lo son, con diferencia. Es decir, que los 2 millones y pico, cerca de 3 millones que había antes de la última crisis de afiliados sindicales, no tienen comparación en ningún otro movimiento, ni siquiera en el movimiento feminista, que ahora tiene, desde luego, mucho más medicamento y muchísima más capacidad de movilización y mucho más respeto, más influencia que el movimiento obrero. Pero las organizaciones feministas son más pequeñas en número. Los sindicatos de clase, los dos mayoritarios, llegaron a rozar el 1.000.000 de habitantes, perdón, 1.000.000 de afiliados, y probablemente ahora estén en los 800 y pico mil cada uno. Y el conjunto del movimiento sindical, ya digo, por encima de los 2 millones, quizá en los 2,5 millones. No hay organizaciones tan numerosas de ningún tipo, salvo la Iglesia Católica, que por otra parte tampoco tiene feligreses que vayan a las iglesias, simplemente tiene gente bautizada, ninguna organización, ningún movimiento social. Pero eso no convierte a los afiliados en militantes en absoluto. Si uno mira las cifras de afiliación no del momento inmediato de la transición, donde hubo un aluvión de afiliados, sino del momento más bajo de la desafiliación, cuando estos sindicatos tenían 3 veces menos afiliados, tanto comisiones como UGT llegaron a tener poco más de 300.000 afiliados en el principio de los años 80, hay un porcentaje muy alto de esos afiliados que son además militantes, que no son simplemente gente que paga una cuota, que son gente que está dispuesta a pegar carteles, a formar parte del servicio de orden, a hacer propaganda o a formar parte de una candidatura o a hacer proselitismo de muy diversas maneras y que se sienten parte del sindicato y el sindicato como parte de suya. Ahora hay muy poca gente que haga esto. Y el resultado de esto es que la afiliación sindical muchas veces es simplemente a cambio de una prestación de servicios, de tener abogados, de tener un servicio jurídico, de tener una asesoría, de tener a alguien que hable por ti si tienes un problema laboral o de algunos otros servicios que son incluso extrasindicales. Lógicamente, los que están se quedan. ¿No? Aquella demanda que en la transición exigía convocar asambleas para rendir cuentas no existe. No es solo que los dirigentes sindicales no tienen voluntad de convocar asambleas, es que si les convoquen tampoco vamos. Y por lo tanto no tienen una exigencia de democracia interna, de participación, de debate. Más bien, lo que les pedimos ya es que sean eficaces, al mismo tiempo que los vaciamos de contenido y por lo tanto los hacemos mucho más débiles y mucho más ineficaces con nuestra propia actitud pasiva. Porque sin aliento militante y sin participación de las bases, lo que queda es la burocracia.
Y la burocracia resulta indispensable para sostener la organización, si no, sencillamente desaparecería. Puramente con la militancia existen algunos sindicatos radicales y minoritarios. Admirables en cuanto a lo que hacen, seguramente mucho más genuinos, mucho más fieles al espíritu de lo que fue el movimiento obrero, pero confinados en espacios muy determinados. Y difícilmente seríamos capaces de ver un escenario en el que la desaparición de los mayoritarios llevara a estos minoritarios a rellenar ese hueco y a recoger a toda esa gente. Seamos realistas, la mayoría de esa gente no se afiliaría nunca a estos minoritarios, sencillamente dejaría de estar afiliada. Bueno, eso convierte también a los sindicatos en un grupo de presión centrado en la representación de intereses. El sindicalismo de clases se vuelve algo que defiende intereses concretos y materiales. El convenio, la subida o la resistencia frente a la bajada de sueldos, al deterioro de condiciones laborales o sencillamente a la pérdida del empleo. Pero eso es una militancia que se desarrolla en un campo extraordinariamente adverso, con una imagen muy desfavorable en el entorno de los sindicatos, por lo tanto, con una sospecha que pesa sobre cualquier delegado sindical o cualquier sindicalista de ser probablemente un oportunista o alguien que está sacando algo a cambio. Es decir, eso lo tienen que oír constantemente en su entorno, sea verdad o sea pura insidia y pura calumnia, y a cambio de eso, lo que son capaces a veces es simplemente de conseguir males menores, pero rara vez de una victoria que tenga una recompensa y un reconocimiento público. Resulta mucho menos atractivo hacer eso, que es más oscuro y está mucho peor recompensado en la imagen social y en las satisfacciones que te da la militancia, que militar en otros movimientos que sí tienen oportunidades de recompensa, de reconocimiento público y de conseguir cosas. En estos momentos el movimiento feminista consigue, desde luego, muchísima más audiencia, mucha más movilización y muchas más victorias parciales, victoria total seguramente y utópica, y por lo tanto es entendible que mucha gente piense que el movimiento feminista es su campo de militancia preferente, porque el movimiento obrero es puramente, en la práctica, un grupo de interés y un grupo de interés abocado al fracaso con mucha frecuencia. Es decir, donde las victorias son muy difíciles y muy frustrantes. Bueno, si la clase obrera dejó de ser la esperanza de la humanidad y el movimiento obrero el motor, el sujeto revolucionario que iba a propiciar el cambio, pues eso significa además que los sindicatos se quedan reducidos a un instrumento de representación de los trabajadores, pero pierden cualquier atractivo sobre otros grupos sociales. Por ejemplo, sobre los intelectuales. Durante mucho tiempo, los intelectuales miraron hacia la clase obrera, un sector de intelectuales que en su mayoría eran tránsfugas de la clase de la que procedían, el propio Marx o Engels, ¿no? Engels es un burgués, pero es claramente un tránsfuga de su clase porque se pone al servicio de otra clase social. Y después de ellos, muchos otros que alimentaron la militancia política, el desarrollo ideológico o simplemente la audiencia y el reconocimiento social en el ámbito del pensamiento y de las ideas. Bueno, eso tenía sentido cuando la clase obrera era el sujeto revolucionario que iba a cambiar el mundo. Pero ahora tiene más sentido jugar ese papel reflexionando sobre las cuestiones de género o sobre las cuestiones medioambientales o sobre la construcción de un mundo no violento o sobre muchos otros movimientos sociales que tienen más atractivo en ese sentido. Porque difícilmente los intelectuales ven en la clase obrera el referente en el que haya que mirarse. Yo suelo repetir muchas veces, hace poco Pablo Batalla lo contaba en un artículo que escribió también, en uno de los libros que editamos sobre el huelga del 62 hay una portada con una foto de un grupo de gente. Esa foto está tomada en Helsinki después de la huelgona del 62 en Asturias. Asoma la cabeza de Lito de la Rebollada, un siderúrgico de Mieres que antes de ser detenido en víspera del 1 de mayo en plena huelga saltó a la clandestinidad y salió al extranjero, y el Partido Comunista lo manda a Helsinki, donde hay una cumbre de intelectuales, a contar la huelga de Asturias. Y Lito de la Rebollada está ahí rodeado de Pablo Neruda, de Ilia Ehrenburg, de Jean-Paul Sartre, de una serie de intelectuales de fama mundial, de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Es decir, varios premios Nobel intelectuales de fama mundial que lo están rodeando
No porque él haya ido a escuchar a Neruda recitar poesía, sino porque Neruda fue a escuchar a Lito de la Rebollarda contar la huelga del 62 en Asturias. ¿Por qué? Porque esos intelectuales creen que el proletariado y el sujeto, el espejo en el que la humanidad entera se tiene que mirar. Eso está desaparecido. Difícilmente ahora hay intelectuales que se ocupen de reflexionar sobre el papel de la clase obrera o sobre el futuro de la clase obrera, y desde luego en la propia investigación académica o científica el trabajo perdió presencia y investigamos muy poco sobre cosas tan fundamentales como nuestras condiciones de vida y de trabajo. Las condiciones de trabajo, que se van deteriorando progresivamente, son un tema bastante marginal en la investigación, tanto económica como sociológica como histórica, porque carecen del aliciente o del atractivo que tuvieron en otro tiempo. Bueno, esto repercute también sobre la forma en la que los propios trabajadores y el conjunto de la ciudadanía vamos viendo las cuestiones que tenían que ver con la solidaridad de clase, con la cohesión, con la resistencia frente al capital o con la identificación simplemente de quiénes son los nuestros y quiénes son los enemigos. Este instinto de clase que hacía que supiéramos que si era un obrero era de los nuestros y si era un burgués era el enemigo, está perdido, ¿no? Hay un sector creciente de trabajadores que se ve a sí mismo como clase media y que, por lo tanto, se acaba viendo solidario con otros grupos sociales y, en cambio, va desarrollando recelos respecto a inmigrantes, precarios, amenazas diversas respecto a sus propias condiciones de vida. El compañero se vuelve competidor, el propio contratado eventual, precario o subcontratado, se vuelve un competidor porque tira hacia abajo de los salarios y las condiciones de trabajo. La clase no existe como categoría, no hablamos ni pensamos en términos de clase, y el sindicato y una representación bastante endeble y con bastante poca posibilidad de victoria. Y por lo tanto, en los ámbitos donde no hay tradición sindical previa o donde hay mucha debilidad, pues sencillamente los sindicatos no existen. Consiguen mantenerse por inercia en lugares donde hay tradición o en lugares donde hay posibilidades todavía de movilización y de presión. Ojo, al final, incluso con estos sindicatos tan debilitados, donde hay sindicatos hay mejores condiciones de trabajo, y esa es una regla de tres que podemos aplicar en lo micro y en lo macro. Es decir, lo mismo da que miremos a la Limerca y veamos cuánta fuerza tienen los sindicatos y en qué condiciones están sus trabajadoras, o que miremos a Bangladesh, ¿no? Es decir, donde hay sindicatos más fuertes hay mejores condiciones de trabajo. Como decía antes, desaparecieron incluso los mecanismos de sanción de las conductas insolidarias. Es decir, ser esquirol o ser insolidario no tiene una penalización social, porque eso que el movimiento obrero había sido capaz de construir, el convertir en vergonzante la condición de insolidario, está desaparecido. No hay códigos que sean reconocibles respecto al desprecio por quienes no son solidarios y que marginen o que aíslen a esas conductas. Parafraseando la canción de Víctor Manuel de La Planta 14, el chofer del patrón con su gorra de plato ya puede ser prudente y bien domado sin padecer el desprecio de los obreros conscientes, que yo creo que destila aquella letra de Víctor Manuel. Desprecio por el chofer del patrón justamente por ser prudente y bien domado. Bueno, pues perdimos esa capacidad incluso, ¿no? Y bueno, para ir acabando, que quede claro, este no es un proceso meramente ideológico que se dilucide al margen de las condiciones materiales y de las relaciones de producción. Las ideas no caen del cielo y las ideas no triunfan o no mutan o no fracasan al margen de la realidad material. Muchas de estas cosas cambiaron a peor porque se disolvieron los vínculos y las solidaridades, porque cambiaron las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, las condiciones de contratación, porque los trabajadores se fueron precarizando, fragmentando, segmentando, dividiendo, deslocalizando, y la inmensa mayoría está en una posición de mucha más debilidad que hace que tengan menos posibilidades de confiar en la acción colectiva, de confiar en la huelga o en la movilización y de confiar en que van a poder sacar algo de eso, y se sienten mucho más precarios y mucho más vulnerables respecto a la competencia que el capital consiguió trasladar no solo en el seno de la propia clase, no solo entre trabajadores de distintas empresas que producen en el mismo sector, sino incluso dentro de la misma empresa.
Hay formas de organización del trabajo que convierten en competidores a cada grupo de trabajo dentro de la propia empresa y, desde luego, a una fábrica de la empresa con otra. Que cuando vienen ellos dicen a los de la Monroe que los cierren, están diciendo ellos, o cuando vienen y dicen a los de la Suzuki que cierren, están diciendo que van a seguir haciendo motos, pero les van a hacer en otra fábrica con trabajadores también de Suzuki, pero más baratos, en Indonesia o donde quiera que sea. Y, por lo tanto, sus primeros competidores son trabajadores de otra planta de su misma empresa. Bueno, en ese campo pedregoso y lleno de maleza es muy difícil que florezcan ciertas ideas, desde la solidaridad o desde la acción colectiva. Es decir, las condiciones son muy adversas a ese respecto y son condiciones materiales y condiciones objetivas que no fuimos capaces de evitar o de parar, ¿no? Porque al mismo tiempo desapareció esa fe en la construcción de la utopía. Porque podríamos decir, bueno, todas estas condiciones son muy desfavorables, conducen a muchas derrotas, pero las condiciones del fascismo eran infinitamente más desfavorables, porque ahí directamente se jugaban la vida y, sin embargo, se peleaba. Sí, se peleaba en la confianza de que esa pelea era la lucha por la emancipación de la humanidad y de que, ganando o perdiendo, ellos estaban contribuyendo a cambiar el mundo de base. En definitiva, el argumento mío sería que, además de las transformaciones que son profundas y decisivas en el mercado laboral y en la división internacional del trabajo y en las relaciones de producción, la descentralización, la flexibilización, la deslocalización y tantos cambios más, hay que atender también al factor ideológico, y la pérdida del horizonte de la utopía se vuelve dramática respecto al papel que el movimiento obrero es capaz de jugar y a la consideración social, política e intelectual que tiene, ¿no? Por otra parte, la clase obrera está ahora localizada fundamentalmente en otros sitios, ¿no? Es decir, a veces en esta miopía de mirarlo todo desde el campanario de nuestro pueblo, tendemos a insistir en que la clase obrera desapareció y un sector cada vez más pequeño, porque ya no hay obreros como los de antes. Estamos pensando en obreros industriales. Muchos otros trabajadores seríamos clase trabajadora o clase obrera si dejáramos de pensar solo en obreros manuales y en obreros industriales. Pero ciertamente aquella clase obrera que fue la que sostuvo al movimiento obrero está desaparecida en nuestras sociedades en gran medida, o está minimizada. No desaparecida, pero sí minimizada. Ahora, no hay menos obreros industriales ni menos proletarios ahora de los que había hace 100 años. Muy al contrario, hay muchos más. Lo que pasa es que están fundamentalmente en Asia y después en América Latina y en otros sitios. En Europa del Este también. Y están en nuestras propias fronteras invisibilizados. La gente que recoge la fruta debajo de los plásticos en el sureste español, en estos sitios que están votando a Vox, en Murcia y en Almería, son proletarios con todas las letras, pero no tienen ni derechos de ciudadanía. Estamos construyendo un mundo en el que esta gente tendrá como principal objetivo invisibilizarse para que y ser poco conflictivos para que los dejen estar, para que no los echen. Y con eso ya se dan por contentos, con no ser expulsados. Y por lo tanto difícilmente van a reclamar derechos laborales o se van a sindicar. Es decir, cuesta dar ese salto, porque para eso tienen que tener un mínimo que es derechos de ciudadanía. Y en tanto los excluyamos y en tanto estemos haciendo sobrevolar sobre ellos el riesgo de la expulsión, difícilmente van a formar parte de ningún movimiento obrero. Pero hay cientos de millones, si no miles de millones de proletarios en China, en Bangladesh, en la India, en Vietnam, en Camboya y en tantos otros sitios. Y no es que no tengan movimiento obrero, tienen un movimiento obrero que está protagonizando luchas y que inevitablemente, como en todas partes donde existe el movimiento obrero, está seguramente mejorando las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, y está seguramente ensanchando el campo de las libertades civiles, de las libertades democráticas. Porque el movimiento obrero necesita, para existir, por lo menos, el derecho de reunión, de asociación, de manifestación y la libertad de expresión. Y históricamente, los españoles lo sabemos bien, pero los obreros y las obreras bengalíes lo tienen que saber también, cuando esos derechos no son reconocidos, los ejercen de facto y ensanchan el campo de las libertades haciendo por que esos derechos existan. Su victoria, en último extremo, será una victoria democrática. Y además será una victoria que repercuta en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Elevarán el nivel de vida y mejorarán las condiciones de vida del conjunto de la sociedad si consiguen sus objetivos, y mejorarán también la calidad democrática de países que no son democráticos en la mayoría
de los países donde está el grueso del proletariado del siglo XXI. Lo que seguramente no van a tener va a ser esa ilusión que alentó el movimiento obrero en el siglo XIX de que son un sujeto revolucionario y que esos conflictos, más allá de los objetivos inmediatos, van a conducir a la emancipación de la humanidad. Y esa es la pérdida absolutamente trágica. Es lo que nos va a explicar por qué ni siquiera miramos al movimiento obrero en China o en la India, a pesar de que si nos esforzamos en informarnos, encontramos que está siendo muy activo, o en Bangladesh, ¿no? Después del desastre del Rana Plaza, hay un movimiento obrero en el sector textil, de las obreras del textil, peleando por las condiciones de trabajo de la ropa que nosotros llevamos puesta, que ni siquiera tenemos en cuenta. Y por eso, mucho me temo, la capacidad de transformación del movimiento obrero es mucho menor, lo mismo que la atención que prestamos al papel que cumple.